Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los que se conectan desde distintas partes dentro y fuera de los Estados Unidos. Sean bienvenidos a una edición más de Pregunte al Experto, que es un programa presentado por Comunidad y Herencia Cultural. Les saluda Diana Ramírez, como ya es costumbre, transmitiendo en vivo desde la ciudad de Eugene, en el estado de Oregon, a través de Zoom y desde Facebook Live. Para tener acceso a la programación completa de esta edición del día de hoy, los invito a que visiten nuestras plataformas digitales en Facebook, Instagram y YouTube. Nos encuentran como @comunidad y herencia cultural. Y también visiten nuestra página web www.nochecultural.com para mayor información. También, bueno, la presentación de esta noche va a ser muy especial, así que les pedimos a todos los presentes que nos escriban cualquier duda o pregunta, comentario que tengan acerca del tema de esta noche y favor de mandar todas sus dudas y comentarios a nuestro host de esta conferencia, que es Alejandro. Por favor, envíenles todas sus dudas y comentarios al host Alejandro y de esa manera nosotros podemos atender a cada una de ellas al finalizar la presentación. Y bueno, en esta ocasión, el tema a abordar es sobre los trastornos alimentarios y su relación con la diabetes. Me gustaría iniciar esta presentación con una pregunta que es, ¿cuántas personas, incluyendo hombres, mujeres y adolescentes, actualmente viven con un trastorno alimenticio? Esta pregunta podría ser muy fácil de responder, sin embargo, hay muchas investigaciones y estadísticas que realmente es muy preocupante lo que está sucediendo en la sociedad. Y les voy a compartir una, que en el 2019 la Secretaría de Salud en México anunció que existen cerca de 22,000 casos anuales de trastornos alimenticios como la anorexia y la bulimia, que afectan principalmente a jóvenes entre 13 y 18 años de edad. Así que quédense con nosotros esta tarde para conocer más sobre este problema que afecta a miles de personas, así como su diagnóstico, prevención y tratamiento. Les recordamos que esta finalidad de esta conferencia es educativa, no fue diseñada para reemplazar la asesoría médica profesional. Si usted tiene dudas al respecto, puede consultarlo con su médico. Y bueno, voy a presentar a nuestra panelista de esta noche. Me da muchísima alegría tener a la doctora Eva María Trujillo Chivacuán. Ella es especialista en trastornos de conducta alimentaria y directora por más de 25 años del programa Comenzar de Nuevo AC. Es una institución reconocida en toda Latinoamérica que apoya la prevención, la enseñanza, investigación, defensa y tratamiento de trastornos de conducta alimentaria, también conocidos como TCA. Y la doctora Trujillo es profesor clínico en la Escuela de Medicina y Ciencias del TEC de Monterrey. Así, un dato más que me gustaría agregar es de que este año apareció en la lista de Forbes 2023 dentro de las 100 mujeres más poderosas de México. Así que bueno, en esta noche le damos la bienvenida. Doctora Eva, muy buenas noches. Espero se encuentre muy bien. Muchas gracias, Diana. Muy contenta y muy agradecida por la invitación. Al contrario, nosotros es un gusto tenerla aquí y que realmente nos hable de un tema tan importante, ¿verdad?, para nuestra comunidad. Antes de comenzar, cuéntenos un poquito sobre usted, sobre por qué decidió estudiar este tema. Bueno, es un tema que me apasiona. Yo soy médico y mi background, mis antecedentes es, Ujú. primero fui pediatra, después hice medicina del adolescente y del adulto joven y ahí fue donde me involucré en el área de trastornos alimentarios y desde entonces es un tema que me ha apasionado muchísimo y que disfruto mucho trabajar en esta área y hacer todo lo que estamos haciendo a través de nuestra institución. Ujú, qué gusto. Pues tenemos información muy valiosa, muy importante para todos ustedes, así que, ¿le parece bien si iniciamos con la presentación? Sí, con todo gusto. Dame oportunidad para compartir. Claro que sí. Ok. Ahí ya se está viendo la presentación. Sí, puedo ver la presentación. Sí.
Perfecto. Bueno, muy bien. Pues primero, muchas gracias por la invitación, Diana, Antonio, la comunidad. Voy a hablar sobre diabetes y trastornos de la conducta alimentaria. Como decía, yo soy el portavoz para Comenzar de Nuevo, que es la institución en donde trabajo. Y bueno, el primer punto es, quiero empezar diciendo, los trastornos de la conducta alimentaria y de la ingestión de alimentos, que es el nombre con el que los conocemos, son enfermedades mentales que pueden ser mortales. Y algo muy importante es que, sin embargo, y aunque afectan a millones de personas en el mundo, como decía ahorita Diana, se calcula más o menos que es el 9% de la población mundial que padecerá un trastorno de la conducta alimentaria en su vida. Es decir, por ejemplo, en los Estados Unidos estamos hablando alrededor de 30 millones de personas, en México estamos hablando alrededor de 13 millones de personas que padecerán un trastorno de la conducta alimentaria en su vida, y cada 52 minutos fallece alguien por una complicación de estos. Y a pesar de estas estadísticas tan alarmantes, no son vistos con la misma preocupación que enfermedades mucho menos virulentas y menos riesgosas para la función y la vida. Entonces, como puntos importantes, sabemos que su prevalencia, es decir, la cantidad de casos que vemos ha estado aumentando desde hace muchos años, y desafortunadamente después de la pandemia esto ha sucedido en una forma casi alarmante, desafortunadamente cada vez en edades más pequeñas y con casos cada vez más graves. Lo podemos ver, aunque su prevalencia usualmente es entre los 12 y los 25 años, que algo muy importante de esto es que es en una de las etapas más productivas de la vida de la persona. Lo podemos ver en cualquier edad, desde niños tan pequeños como 5 años hasta personas en la tercera edad. Se calcula que alrededor del 13% de las mujeres mayores de 50 años padecen un trastorno de la conducta alimentaria o tienen al menos síntomas de estos. Y es una de las enfermedades psiquiátricas más mortales que existen. Hasta hace muy poco considerada la anorexia la enfermedad psiquiátrica con mayor mortalidad. En la actualidad, en combinación con la adicción a opiáceos, es el primero y segundo lugar de mortalidad de las enfermedades psiquiátricas. Y en el año 2018, una organización Stripe de la Universidad de Harvard, en colaboración con la Academy for Eating Disorders, que es la asociación de profesionales en trastornos alimentarios, en la que en el 2016 yo fui presidenta, se hizo un estudio sobre el costo económico y social de los trastornos alimentarios. Entonces, como les decía, afectan cualquier edad, cualquier sexo, cualquier etnia, cualquier género, cualquier estrato socioeconómico, desde 5 hasta la tercera edad, desde 5 años hasta la tercera edad. Como les decía, en los Estados Unidos se calculan alrededor de 30 millones de personas que padecerán un trastorno de la conducta alimentaria. Y este fue un trabajo que es producto de una colaboración muy importante entre estas asociaciones, y este informe nos proporciona un nuevo cuerpo de evidencia crítico sobre el impacto devastador de los trastornos alimentarios en las personas, las familias y la misma sociedad. Y como ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, tiene un costo económico de alrededor de 65 billones de dólares anuales el costo de los trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, desafortunadamente, la historia de los trastornos de la conducta alimentaria está llena de mitos y malos entendidos. Ahí el acrónimo que están viendo ustedes es porque es trastornos de la conducta alimentaria y de la ingestión de alimentos. Entonces, yo les puse ahí algunas frases típicas que son mitos típicos que escuchamos acerca de los trastornos alimentarios. Y sabiendo esto, sabemos que el estigma al peso, el estigma a el cuerpo grande es algo de lo que más ha impedido el avance en nuestro campo. A pesar de la alta prevalencia, como lo que hemos platicado, de la alta letalidad, de las consecuencias sociales, familiares para la salud que enfrentan quienes los padecen, los trastornos de la conducta alimentaria continúan estando marginados y negligentes en el sector salud. Han sido marginados en las políticas públicas, en la investigación y en general en casi todo el sector salud. De hecho, solamente el 20% de quienes padecen un trastorno alimentario están en tratamiento, y de ese 20% solamente el 35% está en centros especializados, como por ejemplo el nuestro. El estigma al peso va a disminuir importantemente la capacidad de una persona de engancharse en comportamientos de cuidado hacia la salud.
Y el estigma al peso va a arruinar definitivamente nuestra relación con la comida y con nuestro propio cuerpo. Y esto, el estigma al peso, se vuelve un problema de equidad, una cuestión de equidad. Porque, por ejemplo, tenemos estudios que han reportado que, por ejemplo, algunos médicos dedican menos del 28% de tiempo a los pacientes que tienen un cuerpo grande durante las citas, y más de la mitad de los médicos que se han encuestado ven a los pacientes de cuerpo grande o de peso alto como incómodos o poco atractivos, o que no cumplen con lo que se les pide, que son desobedientes. Y este tipo de estigma hacia el peso, pues definitivamente puede ser letal, porque esto retrasa los diagnósticos o interrumpe los diagnósticos. Basados en todo esto, la Academy for Eating Disorders, que es la Academia Mundial de Trastornos Alimentarios, que tiene su base en los Estados Unidos y de donde yo fui presidente, hicimos un documento que se llamó Las 9 Realidades. Este es un documento traducido a 38 idiomas de distribución mundial, donde tratamos a través de la ciencia de romper todos estos mitos que les puse al principio. Aquí vienen las nuevas realidades. Ahí está la liga donde ustedes se pueden meter para leer más acerca de esto. Cada uno de de estas realidades que está aquí tiene un soporte científico para declarar lo que se está declarando, ¿verdad? Entonces, para yo poder explicar la relación que hay entre diabetes y trastorno alimentario, les quiero platicar un poquito primero del espectro del comportamiento alimentario. Si yo dividiera cómo come la gente, yo tendría que decir que tenemos la gente que come en forma normal, la alimentación normal, quien tiene una alimentación, vamos a llamarle desordenado, disfuncional, en inglés lo leemos como disorder eating, y quien padece un trastorno de la conducta alimentaria. ¿Ok? Cuando yo hablo de la alimentación, yo explico que la alimentación es como tener tres universos, así es como yo la veo, tres universos que están en un balance exacto entre ellos. Tenemos el universo físico, el universo psicoemocional y el universo psicosocial. Y entre estos tres interactúan para hacer un balance exacto. Entonces, quien tiene una alimentación normal, en teoría, tiene este balance en estos tres universos. ¿Y qué sucede? Es aquella persona que come intervalos regulares de tiempo, tiene hábitos regulares con la comida, generalmente hacen 3 comidas al día, 1 o 2 snacks para satisfacer el hambre. El comer es regulado en su mayoría por las sensaciones internas de hambre, apetito y saciedad. Y son personas que generalmente comen cuando tienen hambre y dejan de comer si ya se sienten satisfechos. Además, tienen hambre a la hora de las comidas, y su objetivo al comer es por nutrirse, por salud, por tener energía, por sentirse mejor, o a veces comen simplemente por placer o por cuestiones sociales, ¿verdad? Y el comer va a reforzar sentimientos de bienestar, los hace sentir bien. Desde mi opinión, quien es el mejor ejemplo en este tipo de alimentación, pues son los niños pequeños. Quienes tenemos hijos y hemos dado de comer a niños pequeños, ¿verdad? Sabemos que no hay poder humano que le abra la boca a un niño si no quiere comer. Te mete la manita, se voltea, te escupe, pero no hay poder humano que le abra la boca si no tiene hambre. De la misma manera, aunque aparentemente no sea la hora de la comida, si el niño tiene hambre, va a llorar, te va a jalar la ropa, te va a estar pidiendo que le des de comer, porque está respondiendo a sus señales internas de hambre y saciedad, a diferencia de cómo desafortunadamente conforme vamos creciendo, vamos haciendo más caso a las señales externas, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros vamos a lugares donde tenemos mucha hambre, pero como nadie come, pues mejor no comemos, ¿verdad? Porque qué pena. Entonces, en esta alimentación normal, los niños pequeños son un gran ejemplo de esto, ¿no? Y este tipo de alimentación promueve la salud, la fuerza, el crecimiento sano, y cada individuo va a mantener un peso normal de acuerdo a su potencial genético y los factores ambientales. Además de todo esto, permite lograr estabilidad emocional.
y estas personas que comen en forma normal no emplean en términos generales más del 15 al 20% de su tiempo despiertos en estar pensando en qué comí, cuánto comí, qué va a pasar con mi cuerpo, tengo hambre, no tengo hambre, o mi peso, ¿verdad? Porque dedican su pensamiento a otras muchas cosas en su vida, su pensamiento es amplio y tienen otras cosas importantes en su vida y tienen una habilidad para lograr un pensamiento sano, poderse concentrar y esto va a promover fuertemente la integración social, porque como dice el dicho, hasta cuando nos morimos nos cafetean, entonces la comida es central a nuestra socialización, ¿verdad? Entonces, hablando de estos tres universos que les decía al principio, quien come en forma normal mantiene este balance en estas tres áreas, ¿no? Como les fui explicando. ¿Quién padece una alimentación disfuncional? Desde mi punto de vista, la alimentación disfuncional es la parte más grande de este espectro y la podemos a su vez subdividir en tres áreas. La primera parte es la gente que es muy desordenada para comer. Luego tenemos a la gente que tiene conductas alimentarias de riesgo y luego tenemos a la gente que tiene conductas anormales con la alimentación sin tener los criterios para un trastorno de la conducta alimentaria, ¿verdad? Es decir, entre más se avanza en esta línea, en este espectro, y más nos vamos hacia el trastorno alimentario, pues más disfuncional es la alimentación. ¿Ok? Entonces, basándonos en esos universos que expliqué al principio, yo podría definir que la alimentación disfuncional es aquella persona que tiene patrones irregulares y caóticos de alimentación. Generalmente son personas que o comen de más o comen de menos, se saltan comidas, ayunan o tienen atracones o comen o sobre ingestas o hacen muchas dietas, ¿verdad? Y en general casi siempre comen mucho más o mucho menos de lo que su cuerpo realmente quiere o necesita porque su alimentación va a estar regulada en gran medida por patrones también caóticos, ¿verdad? No distinguen las señales de hambre y saciedad y generalmente no hacen caso a sus señales internas, sino más bien a esa fuerza de voluntad, ¿verdad? A señales inapropiadas o siguen dietas preparadas o reglas estrictas con la alimentación, cuántas calorías tienen, cuántos gramos de grasa, cómo se ve o huele la comida, qué situaciones emocionales hay alrededor. Entonces, su objetivo al comer es diferente a nutrirse. Generalmente es para conservar cierta figura o mejorar la imagen corporal o buscar alivio, placer, aliviar el dolor, mejorar el estrés, mejorar alguna emoción negativa, la ansiedad, el enojo, la soledad, el aburrimiento. Por ejemplo, vimos un incremento muy importante en la alimentación disfuncional durante la pandemia porque la gente estaba aburrida, porque la gente estaba con mucha incertidumbre y generaba mucha ansiedad y mucha gente se volcó en la comida para tratar de aliviar esas emociones tan incómodas, ¿no? Entonces, quien tiene este tipo de alimentaciones y en nuestro medio nos han enseñado a esperar cierta figura o a sentirnos de cierta manera con la comida, pues puede sentir mucha culpa, vergüenza, remordimiento o enojo cuando come de esta forma, ¿verdad? Y quien tiene este tipo de alimentación, usualmente tiene más inestabilidad emocional. Yo digo que es una montaña rusa de emociones. Hay un viejo dicho que dice, ni le hables porque está a dieta, ¿verdad? Se ponen de mal humor si no han comido. Y generalmente este tipo de alimentación lo vemos muy frecuentemente más en mujeres que en hombres, aunque actualmente prevalecen ambos sexos. Tristemente tenemos estadísticas como por ejemplo para los 10, 11 años de edad, entre un 50 y hasta un 80% de las niñas, aún sin tener un cuerpo grande o un peso alto, están buscando hacer dietas con tal de cambiar su figura. Y para los 17 años de edad es arriba del 90%, ¿verdad? Entonces, este tipo de alimentación, ¿se acuerdan que al principio hablé de los tres universos que hacen el balance en la alimentación? Entonces, este tipo de alimentación hace que la gente se sienta constantemente en la parte física cansada, apática, sin energía
energía. En algunos casos puede haber presencia de enfermedades como osteoporosis, desnutrición, retraso en el crecimiento, disminución de la libido o ya se acuerdan que dividí la alimentación disfuncional en 3 rubros y ya cuando está muy anormal la alimentación disfuncional, pues puede tener ya criterios, algunos criterios de trastorno de la conducta alimentaria. Desde el aspecto psicoemocional, como les decía, es una montaña rusa de emociones y la gente que come de esta manera puede emplear hasta un 30, hasta un 65% de su tiempo despiertos en estar pensando en peso, comida, ejercicio, qué va a ser la comida en mi cuerpo, como cuántas calorías me comí, los gramos de grasa. O sea, yo digo que el pensamiento se va como conificando, se hace como un cono y en lugar de estar pensando en tantas otras cosas que antes podíamos pensar, estamos nada más empezándonos a preocupar por la comida, por cómo se relaciona con nuestro cuerpo, etcétera, ¿verdad? Este tipo de pensamientos, este tipo de alimentación tiene el potencial de generarnos una fuerte inestabilidad emocional. La gente se vuelve más irritable, más intolerante, ya les dije, hasta hay un dicho que dice ni le hables porque está a dieta. Entre más mal comemos, más ansiosos nos ponemos. Estos son cambios cerebrales, no son cambios nada más psicológicos. Nos ponemos más ansiosos, nos ponemos más depresivos, vemos todo como con una nubecita negra y esto cada vez más puede hacer que nos vayamos preocupando por nuestra imagen corporal, ¿verdad? Además, este tipo de alimentación altera mucho la integración social. Cuando es una alimentación disfuncional desordenada, como decía, ¿se acuerdan que les dije que se dividía en 3? Cuando es desordenada, pues puede ser algo muy sutil como yo no voy a esa cena porque no quiero, estoy a dieta y no quiero cenar, ¿verdad? Pero cuando ya avanzamos hacia una alimentación anormal, como les decía, vamos de la alimentación desordenada a las conductas alimentarias de riesgo a la alimentación anormal, entonces puede ser tan desintegrante socialmente como no quiero salir de mi cuarto, no quiero que nadie me vea, no quiero que me vean comer, ¿verdad? Y esto va modificando la forma en que la gente se relaciona con la comida y con su propio cuerpo. Recordemos que la nutrición o la comida no nada más es nutrición, la comida es conexión. Nosotros cuando comemos diferente a la gente que está con nosotros, nos desconectamos socialmente. Cuando esto pasa de vez en cuando no es tanto problema, pero cuando esto pasa todo el tiempo, cuando yo me siento a la mesa y no como como los demás, cuando yo me siento a la mesa y no estoy comiendo mientras los demás comen, me empiezo a desconectar socialmente y los seres humanos somos seres sociales por naturaleza. Por eso es tan importante nuestra conducta alimentaria. Entonces, esto es a grandes rasgos la alimentación disfuncional y cuando la alimentación disfuncional se lleva a un extremo y hay una vulnerabilidad biológica y genética y factores de riesgo que padecen algunas personas, puede llevarlos a desarrollar el trastorno de la conducta alimentaria, ¿verdad? Es como mucha gente fuma, todos sabemos que el cigarro causa cáncer, pero no toda la gente que fuma padece cáncer, ¿verdad? Porque hay que tener una vulnerabilidad de la misma manera. Hay gente que puede ser muy disfuncional para comer y no necesariamente tener criterios de un trastorno de la conducta alimentaria. Sin embargo, hay gente que puede ser incluso menos disfuncional para comer, pero tiene esa vulnerabilidad y desarrolla el trastorno de la conducta alimentaria, porque estas son enfermedades biológicas cerebrales, ¿ok? Ahora, no se tienen que tener todos los criterios de trastorno de la conducta alimentaria para tener las mismas complicaciones médicas y psicológicas que si se tuviera. Lo que quiero decir con esto es que yo puedo tener una alimentación disfuncional importante y aunque no esté en el rango de tener un trastorno alimentario, puedo tener las mismas complicaciones. Entonces, la gente que identificamos con esta disfunción alimentaria se ve igual de beneficiada con un tratamiento a tiempo que si ya tuviera un trastorno de la conducta alimentaria. Porque dicho de otra manera, nadie en su sano juicio va al doctor y el doctor le dice, tienes cáncer en etapa 1 y uno le contesta, ok, deja que sea etapa 4 y regreso a tratarme. Desafortunadamente, como les decía, como los trastornos de la conducta alimentaria no son tratados con la misma, perdón, importancia,
la mayoría de la gente dice, es una etapa, se le va a pasar, ya me prometió que va a comer, ya me prometió que no va a vomitar, es que se sintió mal. Entonces postergamos, postergamos, postergamos hasta que se desarrolle un trastorno. Entonces la gente se puede ver igual de beneficiada desde que esto es una disfunción antes de desarrollar el trastorno con un buen tratamiento. ¿Ok? Y entonces, ¿qué es un trastorno de la conducta alimentaria? Es una enfermedad mental biológicamente influenciada, donde vamos a poderla reconocer porque hay conductas, pensamientos y emociones disfuncionales hacia la comida, el ejercicio, nuestro cuerpo. Acuérdense lo que les expliqué al principio, las restricciones, las alteraciones en la alimentación dañan fuertemente nuestra relación con la comida y con nuestra figura. Entonces, hay conductas, emociones y pensamientos alterados hacia estas áreas y que esto va a impactar en una forma negativa en nuestras relaciones interpersonales, con nuestra familia, en nuestro trabajo, en la escuela, en todas las áreas de nuestra vida de quien lo padece, ¿no? Y algo importante que quiero que recuerden, un mecanismo central para su desarrollo es haber hecho alguna vez una dieta restrictiva, ¿ok? Los trastornos de la conducta alimentaria están clasificados como enfermedades psiquiátricas en el Manual Estadístico y Diagnóstico de Trastornos de la Salud Mental de la Academia Americana de Psiquiatría. Ahí les pongo todos los tipos de trastorno de la conducta alimentaria. No es para esta conferencia irnos sobre cada uno, pero quería que los conocieran. Y tienen una prevalencia, como decíamos, importante en la población general. Y ya como trastornos específicos tenemos los trastornos más frecuentes, anorexia, bulimia, trastorno por atracón, una clasificación que se llama otros trastornos de la conducta alimentaria y la ingestión de alimentos, que ahí predomina algo que se llama anorexia nerviosa atípica, que básicamente es el paciente que padece anorexia nervosa, tiene todas las características de la anorexia, el miedo a comer, la distorsión en la imagen corporal, pero su peso no es peso bajo. Su peso incluso puede ser por arriba del peso normal, ¿verdad? Puntos importantes acerca de los TCA, ya les dije, su prevalencia incrementado, tienen serias consecuencias en la salud física y mental, es el trastorno mental que causa más muertes y lo más frecuente no son los trastornos específicos, sino todas estas alimentaciones desordenadas o anormales tan disfuncionales que pueden causar las mismas complicaciones médicas y psicológicas que si se tuviera un trastorno específico como tal, ¿verdad? Ya les dije hace rato, se estima que cerca de 70 millones de personas en el mundo sufren un trastorno de la conducta alimentaria y cada 52 minutos fallece alguien por una complicación de estos. Tienen una alta mortalidad médica y psiquiátrica y algo que quiero que recuerden, los trastornos de la conducta alimentaria son curables. Desafortunadamente es un porcentaje altísimo de pacientes que no están en tratamiento y además que se posterga mucho el diagnóstico y entre más se tarda en la intervención, menor pronóstico hay. Por eso es importante identificar temprano y empezar a tratar en forma oportuna, ¿verdad? Pueden ser mortales. El rango de mortalidad asociado con la anorexia es 12 veces mayor que el rango de mortalidad de todas las otras causas de muerte para las mujeres jóvenes entre 15 y 24 años de edad. Son la tercera causa de enfermedad crónica en adolescentes y tienen un riesgo incrementado de conductas suicidas. En una muestra nacional que se hizo en los Estados Unidos, se encontró que casi el 25% de quienes padecen anorexia, el 31% de quienes padecen bulimia y casi el 23% de quienes padecen trastorno por atracón intentan el suicidio. Y sabemos que de los trastornos alimentarios, hasta el 24% logran un suicidio completo. Y desafortunadamente su identificación temprana es muy difícil, aún para los clínicos más experimentados, porque hay muchos mitos, como por ejemplo uno de los mitos muy importantes es creer que los trastornos alimentarios solamente se dan en bajo peso o en peso extremo. La gente que padece un trastorno de la conducta alimentaria en bajo peso solamente el 6 al 8%. El resto de quienes los padecen tienen peso en normal
o están en cuerpo grande o en peso alto. Entonces, los trastornos de la conducta alimentaria pueden darse en cualquier peso y en cualquier figura corporal, y el peso no es el único marcador clínico de un trastorno alimentario, como tampoco es el único marcador clínico de la recuperación, es parte de la recuperación solamente. Entonces, en resumen, los trastornos alimentarios son enfermedades muy complejas, nadie sabe con exactitud qué los causa, se consideran enfermedades multifactoriales donde ocurre una complicada interacción entre la biología, los genes, el ambiente, lo social y lo psicológico, y cada uno de ellos juega un rol primordial. Son tratables, por favor recuerden esto, aunque son enfermedades muy serias, potencialmente mortales, quien padece un trastorno de la conducta alimentaria no tiene que estar enfermo de por vida, y quienes los padecen se pueden recuperar y vivir una vida plena, saludable y feliz. Ahora, ¿qué es la diabetes? La diabetes es una enfermedad que afecta cómo el cuerpo del individuo es capaz de utilizar la glucosa en la sangre, y básicamente tenemos dos tipos. La diabetes que se llama tipo 1, que significa que el cuerpo de la persona no puede producir insulina, su páncreas no produce insulina, y esta enfermedad no es curable, pero se puede manejar con una alimentación adecuada, ejercicio, medicamentos o tratamiento con insulina. Y tenemos la diabetes tipo 2, que es una enfermedad en la que el cuerpo de la persona no produce suficiente insulina o es resistente a ella. Se desconoce exactamente por qué pasa esto, pero sabemos que hay factores genéticos, ambientales que contribuyen, y esta enfermedad se puede manejar a través de cambios en el estilo de vida, medicamentos y o tratamiento con insulina. ¿Ok? Entonces, los TCA son mucho más comunes en pacientes que padecen diabetes tipo 1 que en gente sin padecer diabetes. Y hay estudios que han estimado que los trastornos de la conducta alimentaria se vieron más del doble frecuente entre niñas y mujeres con diabetes tipo 1. Y los trastornos de la conducta alimentaria y los comportamientos de alimentación disfuncional, especialmente cuando la insulina se aplica en dosis más bajas o se omite, se asocian a un control glicémico más pobre y los riesgos incrementados de morbimortalidad, o sea, de complicaciones médicas por la misma diabetes, ¿no? No hay muchos datos epidemiológicos de los trastornos de la conducta alimentaria en niños y hombres que padezcan diabetes, ¿ok? Hay un estudio de el 2015, si mal no me acuerdo, donde reportaban que de las pacientes que padecen diabetes tipo 1 mujeres, el 60% padece algún tipo de trastorno de la conducta alimentaria o síntomas de trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, esto es altísimo, ¿no? Y se debe sospechar en pacientes que tienen hospitalizaciones frecuentes o que hay muy mal control glicémico, que hay cetoacidosis diabética, en una forma constante, ¿verdad? Mientras que en la diabetes tipo 1, la bulimia es el TCA más prevalente, en la diabetes tipo 2, el trastorno por atracón es por mucho el trastorno más prevalente. Y aunque no tenemos en este momento estudios epidemiológicos que estén reportando, yo les puedo decir por clínica que la anorexia atípica es otro de los trastornos muy prevalentes que estamos viendo en pacientes que padecen diabetes tipo 2. La anorexia típica, como les dije al principio, son los pacientes que tienen todas las características propias de quien padece una anorexia, pero no tienen el bajo peso, sino que están en cuerpo de peso normal o en cuerpo grande, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la interacción entre TCA, o trastorno de la conducta alimentaria, y diabetes mellitus, verdad? Aquellas personas recién diagnosticadas con diabetes experimentan un énfasis nuevo y estricto en los tipos y cantidades de alimentos, ¿verdad? Lo primero, nos asustamos, tenemos diabetes, entonces empieza a haber como un enfoque más exagerado en las elecciones alimentarias, esto con la intención, la buena intención de manejar esta enfermedad a la que le tenemos tanto miedo, pero esto es un factor de riesgo para desarrollar un trastorno alimentario. Cuando hay muchas reglas alimentarias, quienes padecen diabetes pueden empezar a categorizar los alimentos como buenos o malos, según el control de la glucosa.
Es una creencia similar a la que tienen muchas personas que padecen trastornos alimentarios. Además, todas estas reglas alimentarias, las personas empiezan también a poner más atención en los alimentos que están consumiendo, en los niveles de actividad que tienen, en el peso que tienen. Entonces, este hiperenfoque en la comida, la alimentación, el peso, el ejercicio, suele ser un factor contribuyente en el desarrollo del trastorno alimentario, ¿verdad? La diabetes también suele ser un evento notable en la vida y un factor estresante para el individuo, lo que puede ser también otro factor de riesgo para desarrollar el trastorno alimentario, ¿no? Entonces el estrés, las reglas alimentarias y la constante necesidad de estar poniendo atención de comer bien, hacerlo correctamente, de seguir todas las reglas médicas, son las que pueden llevar a que la persona empiece a restringir la alimentación en una forma inadecuada o a tratar de controlar todo lo que come y aunque esto en el tratamiento médico de la diabetes puede verse como algo exitoso, en el área del trastorno alimentario se vuelve cada vez más síntoma, ¿verdad? Y se vuelve cada vez un factor mayor de riesgo porque la persona va empezando a generar cada vez una relación más mala con la comida, más obsesiva y pueden suceder mecanismos inadecuados de afrontamiento ante todas estas nuevas reglas o nuevos comportamientos que se tienen con la comida, ¿no? Entonces, como les decía, la detección temprana y la intervención oportuna son cruciales y algunos indicadores que podemos ver en quienes padecen un trastorno de la conducta alimentaria y diabetes, pues hay una pérdida de peso que no podemos explicar o una elevación de la hemoglobina glicosilada o un mal control glucémico, hay muchas fluctuaciones, se le olvida administrar tratamientos como por ejemplo la insulina, ejercicio excesivo, hacer hipoglicemias, empiezan alteraciones metabólicas de otro tipo, hormonales o cambios complicaciones médicas o hay una franca cambio en la forma del pensamiento hacia el cuerpo, hacia la figura, hacia la comida, como lo que expliqué al principio y cómo se va disfuncionando la alimentación, ¿no? Entonces, además, por ejemplo, cuando esto sucede en adolescentes, como la diabetes tipo 1, que se identifica en gente muy joven, entonces, además de los muchos estreses por ser adolescente, también está la presión natural, social, por estar delgado y atractivo, ¿no? Y entonces el joven o la joven descubre que si se deja de inyectar la insulina, empieza a bajar de peso. Y los pacientes hacen comentarios así como lo que les puse ahí, no me quiero morir, pero hay algo todavía más fuerte que esto y es el deseo de ser delgada, ¿verdad? Hay mucho refuerzo social constante, el paciente está padeciendo la diabetes tipo 1, se da cuenta que si no se inyecta la insulina empieza a bajar de peso, socialmente se le refuerza eso como algo bueno, además están estresados por todas las reglas que tienen que seguir con la alimentación y esto los pone en muy, muy alto riesgo de desarrollar una enfermedad que se ha conocido como diabulimia. ¿Ok? La diabulimia, ¿ok? Es la manipulación o la omisión intencional de la insulina para lograr la pérdida de peso o evitar el aumento de peso que se manifiesta en forma de purga, o sea, de deshacerse de lo que se comió, mediante la cual se induce esta hiperglucemia, o sea, el aumento de la glucosa con el objetivo de perder el peso, ¿no? Aunque no es un término particularmente apropiado, ya que todos los pacientes que padecen diabetes y un TCA comen en atracón o sea, la bulimia, la definición de bulimia es comer en atracones y no todos los que padecen diabulimia comen en atracones. De hecho, en la nomenclatura actual solemos usarlo como TCA-DMI,
DM1, es decir, trastorno de la conducta alimentaria en diabetes mellitus tipo 1. Esa es la nomenclatura actual como lo usamos, ¿no? Hasta el 40% de los adolescentes y mujeres jóvenes con diabetes tipo 1 admiten restricción de la insulina, lo que se asocia a un mal control metabólico. Y la razón principal de la dificultad para tratar estos pacientes radica en la complejidad de todas estas interrelaciones entre el comportamiento alimentario, los, la, los las alteraciones metabólicas, la concentración de glucosa en sangre, la insulina, el peso y el estigma sobre el cuerpo grande. Por eso empecé la plática explicándoles un poco cómo el estigma sobre el peso o el cuerpo grande afecta la manera en que nos abordamos o approach los trastornos alimentarios, ¿verdad? Entonces, la manipulación del uso de la insulina, cuando es una omisión sostenida, pues obviamente puede haber complicaciones fatales, pero cuando se usan dosis inferiores de insulina, entonces lo que sucede es que empiezan a haber algunas complicaciones, pueden usar menor cantidad en ciertos días, como cuando tienen sobreingestas, cuando se sienten muy mal con su cuerpo, cuando no hacen ejercicio, cuando presentan emociones incómodas o displacenteras. Las personas que usan pluma de insulina pueden no corregir las hiperglicemias, omitir la tasa basal de insulina o bajar la dosis de insulina rápida. Y otro mecanismo es no ajustar la dosis cuando tienen sobreingestas o atracones. Entonces, el retraso en la administración de insulina es otra forma en la que se puede alterar la disponibilidad de la insulina, ya que los carbohidratos ingeridos son digeridos y la captación celular de glucosa se ve alterada. Además, la alteración de la absorción de la insulina suele ser un esfuerzo del paciente por ocultar el mal uso de la insulina. Por ejemplo, no sé, inyectando, introduciendo el catéter rápidamente en un lugar indurado, cicatrizado o atrofiado por la piel, lo que provoca una mala absorción, o falsificar los registros de glucemia diluyendo las muestras de sangre, o utilizando sustancias no sanguíneas, ¿verdad? Los objetivos de gestión de la diabetes mellitus tipo 1 implican que los pacientes deben lidiar constantemente con estos esfuerzos para mantener una glicemia casi normal. Deben de contar los carbohidratos para calcular las dosis de cobertura de la insulina, de acción corta, de acción rápida, acción lenta, y deben practicar el control de las porciones y grados variables de restricción dietética. Entonces, esto puede llevar a que el paciente, sobre todo pensemos que son adolescentes o adultos jóvenes, muchos de ellos se pueden sentir muy frustrados por el aumento de peso o una sensación de que no están comiendo lo suficiente que puede llevar a los atracones. Entonces, si además se tiene una mala imagen corporal o se está insatisfecho con su cuerpo, descontento con su peso o hay síntomas depresivos, esto lleva a los pacientes a tener todavía mayor restricción y comportamientos de purga, por lo que manipulan el uso de insulina para controlar su peso y pueden llevar este comportamiento a una compulsión usándolo con mayor frecuencia e intensidad, ¿no? Entonces, en un principio, los pacientes que padecen diabetes tipo 1 comienzan con pérdida de peso, pero cuando empieza el tratamiento con insulina, la pérdida de peso o se frena o incluso se aumenta el peso y por lo tanto pueden asociar este aumento de peso con la administración de insulina. Y dentro de los factores de riesgo es que estos pacientes presentan restricción calórica, atracones, comportamientos purgativos y ejercicio excesivo, o puede haber historia de restricción a manipulación de insulina y mal manejo de su diabetes. Y dentro de los factores psicosociales, pues se encuentran el bajo estrato socioeconómico, el perfeccionismo, la estructura familiar poco cohesiva o la desregulación emocional. 1 de cada 5 niños que padecen diabetes tipo 1 y 1 de cada 4 mujeres tienen disfunción alimentaria. Entonces, no es necesario tener todo los criterios de trastorno de la conducta alimentaria para tener estas complicaciones. Y voy a hacer mucho énfasis a lo largo de toda la plática de esto, porque es importante que el público tome conciencia que podemos tener complicaciones muy serias, aun y cuando todavía no tengamos todos los diagnósticos, todos los criterios de diagnóstico para el trastorno completo, ¿no? Para el síndrome completo. Y que esta es una enfermedad muy grave. Diabulimia
para quienes somos especialistas en trastornos de la conducta alimentaria, es de las enfermedades más complejas que vemos, porque alcanzar el control metabólico, donde el paciente tiene que tener un peso que a lo mejor emocionalmente no quiere tenerlo porque socialmente no se espera que tenga ese peso, es bien difícil combinar todo eso, ¿no? Y, ay, perdón. En cuanto al diagnóstico, básicamente lo más importante es ayudar al paciente. Déjame la regreso, es que no la puedo regresar. Es que no sé por qué no se vio. Si quiere, puede darle en las flechas anterior para dar al regresarse al tratamiento, ¿verdad? Ajá. Sí, Ahí, bueno, no, sí. quería dar el diagnóstico, pero bueno, básicamente el diagnóstico es si tenemos un paciente con una pérdida de peso significativa y padece diabetes tipo 1, debe ser motivo de preocupación. Si el paciente está manipulando la insulina, pues va a presentar pérdida de peso, mal control de las glicemias, los niveles elevados de hemoglobina glicosilada, o puede haber episodios repetitivos de cetoacidosis. Si además nosotros nos damos cuenta que el paciente está expresando o verbalizando una insatisfacción corporal o preocupación por su peso, por el tamaño de su cuerpo, por su figura, o hacen muchos comentarios negativos acerca de su apariencia, o vemos síntomas depresivos, negativos, es importante explorar más. Es importante no quedarnos en se le va a pasar o la está pasando mal porque tiene diabetes. O sea, tenemos que sospechar un poco más para poder ayudar a tiempo a estos pacientes, ¿verdad? En cuanto al tratamiento, pues como he dicho, tanto la diabetes como los trastornos alimentarios comparten el hecho de tener una conciencia o una alerta más importante sobre el consumo, particularmente de los carbohidratos, de las calorías y de los carbohidratos, ¿no? Entonces, cuando se combina diabetes tipo 1 y trastorno alimentario, ¿cómo se llama? Es una combinación que genera mucha alteración en el patrón alimentario, en la estabilidad, porque lo que en un es tratamiento, en lo otro es un síntoma, ¿no? O sea, en la diabetes tipo 1 es cuenta los carbohidratos que estás comiendo, y en el trastorno alimentario es estar contando las calorías y carbohidratos que comes es un síntoma, ¿no? Entonces, por eso es tan difícil esta asociación. El tratamiento debe ser multidisciplinario, debe haber un equipo de trastorno alimentario y un equipo de diabetes mellitus, e involucrar importantemente a la familia, porque ambas enfermedades afectan fuertemente a todo el núcleo familiar, ¿verdad? Ahora, en cuanto a la diabetes tipo 2 y trastorno de la conducta alimentaria, el trastorno por atracón es la forma más común de trastorno alimentario en este grupo, de acuerdo a las estadísticas publicadas. Sin embargo, también les comento que en nuestra experiencia clínica, la anorexia atípica, como les dije, es otro de los trastornos alimentarios que vemos frecuentemente. Esto es un trastorno recientemente descrito en la literatura, entonces apenas estamos aprendiendo de este trastorno y estamos conociendo las prevalencias y las estadísticas, pero clínicamente eso es lo que nosotros observamos, ¿no? Y la mayoría de los estudios han descubierto que la presencia del trastorno por atracón no tiene un efecto directo sobre la hemoglobina glicosilada, aunque puede haber un efecto indirecto mediado por el índice de masa corporal. Entonces, ¿qué pasa en estos pacientes? ¿Dónde está la relación entre diabetes tipo 2 y trastorno de la conducta alimentaria? El paciente que padece una diabetes tipo 2 usualmente son pacientes que están asociados con un cuerpo grande o un peso alto. Entonces, estos pacientes entran en dieta y hay una respuesta a la inanición, al comer menos, al restringir las calorías, lo que causa una pérdida de peso, una pérdida de músculo, de grasa corporal, disminuye el metabolismo, se incrementan las reservas de grasa, eventualmente el paciente regresa a viejos hábitos y hay una respuesta
Se llama una respuesta de festín, se le dice, o sea, una respuesta a comer de más cuando se ha estado restringiendo la alimentación, y hacen este ciclo donde vuelven a ganar peso, y como digo yo, con propina, porque siempre se gana un poco más del peso con el que empezaron. Entonces, este es el ciclo de la famosa trampa de las dietas, que lleva a la persona a que las personas que hacen dietas están atrapadas en este ciclo de dietas yo-yo. Empiezan por restringir, lo que lleva una respuesta al hambre, donde el cuerpo está tan privado de nutrición que anhela comida, ¿verdad? O sea, quédense un rato bajo el agua y van a empezar a pensar en que quieren respirar. Entonces, así como el aire es para los pulmones, la comida es para el cerebro. Entonces, si restringimos, tarde o temprano vamos a sentir hambre, vamos a comer de más. Hemos crecido en una sociedad donde nos dicen que el cuerpo grande es un problema y que causa enfermedades, entonces podemos sentir vergüenza o culpa por nuestra forma de comer, nos regresa la restricción y eso nos lleva nuevamente a la respuesta de la inanición, ¿no? Pero los estudios demuestran que la gran mayoría de las dietas fallan. Hay mucha investigación sobre los cambios fisiológicos que atraviesa el cuerpo en respuesta a la pérdida de peso. Les voy a platicar, hay un estudio que es un grupo en Australia, donde estudió a personas que habían perdido peso y las estudiaron para tratar de comprender algunos de los cambios hormonales y metabólicos que suceden. Entonces, un año después de haber perdido peso, estudiaron a estas personas y encontraron, fíjense, hallazgos muy importantes que encontraron. Encontraron, por ejemplo, que una hormona que se encarga de suprimir el hambre y aumentar el metabolismo, que llamamos leptina, seguía estando más baja de lo normal después de un año haber perdido peso. La grelina, que conocemos como la hormona del hambre, estaba aproximadamente un 20% arriba de lo normal en estas personas un año después de haber perdido peso. El péptido YY, una hormona que está asociada también con la supresión del hambre, estaba anormalmente bajo en esta gente después de un año haber perdido peso. Y cuando entrevistaron a todos los participantes de este estudio, ellos informaron que estaban mucho más hambrientos y preocupados por la comida que antes de perder peso. Entonces, un año después de perder peso, los cuerpos de estas personas seguían siendo biológicamente diferentes de lo que habían sido antes del intento de pérdida de peso. Y los participantes, para cuando hicieron este estudio, ya habían recuperado en porcentaje el 30% del peso que habían perdido en el primer año. Entonces, esto lo que significa es que cuando nosotros exponemos al cuerpo estos estados de semi-inanición o de comer muy poco para bajar de peso, posiblemente vamos a ser exitosos, porque cualquiera de nosotros que coma poco va a restringir las calorías y va a bajar de peso, pero eso tiene una duración limitada y eventualmente nuestro cuerpo va a hacer cosas, cambios metabólicos y hormonales que se van a adaptar para evitar seguir perdiendo peso y para volver a ganar ese peso. Entonces, este estudio demuestra como un año después de haber perdido peso, estas personas tenían todas estas hormonas alteradas porque el cuerpo estaba en este estado de alerta para recuperar ese peso, ¿no? Entonces, esto es lo que yo le llamo la biología de la deprivación. Nuestros cerebros aprenden a evolucionar para protegernos de la muerte por inanición, o sea, por no comer. Y esto aplica para cualquiera que experimente malnutrición, tenga o no tenga un TCA. Si hoy no desayunaron porque estaban a la carrera, comieron cualquier cosa porque tuvieron mucho trabajo, muchas cosas en la escuela, ahorita en la noche llegan a cenar y cenan de más, ¿verdad? O sea, esto nos pasa a cualquiera porque el cuerpo se protege. Entonces nos lleva a un estado de malnutrición. ¿Qué significa esto? Hay una ingesta insuficiente de energía por cualquier razón comparada con la que el cuerpo necesita, independientemente de la figura del peso corporal. Y esto nos puede llevar a una supresión de peso. ¿Qué es la supresión de peso? La supresión de peso básicamente es la diferencia que hay entre el peso mayor que yo he tenido y el peso más bajo que he tenido, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo cierto peso y me pongo a dieta restrictiva
quito calorías y bajo de peso, entro en supresión de peso, ¿sí? ¿Por qué es importante la supresión de peso? Porque no toda restricción lleva a pérdida de peso, pero una pérdida rápida o significativa de peso, independientemente del tamaño del cuerpo, puede causar serias complicaciones médicas. Además, hay estudios que han encontrado que además de estar considerada en un peso saludable, aproximadamente un 25% de quienes padecen anorexia típica tienen cuerpo grande. Y los resultados presentados indican que incluso una supresión de peso del 5% puede ser clínicamente significativo. ¿Qué significa esto? Cuando una persona en cuerpo grande va con un médico, con mucha frecuencia le dicen, con que bajes el 5% de tu peso, tus laboratorios se van a normalizar. Entonces ellos encontraron en estos estudios que 55% de los participantes diagnosticados con trastorno purgativo, 52% diagnosticados con bulimia y también cumplieron criterios para anorexia típica en la definición de pérdida de peso del 5%. ¿Sí? Es decir, una pérdida de peso que parece muy pequeña puede causar suficientes cambios para determinar que un paciente entra en los criterios de diagnóstico de un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, la forma en que nuestro cerebro responde al estado de malnutrición es única y experimentada de diferente forma por cada persona. Esto va a depender mucho de nuestra arquitectura genética y de nuestra genética de sobrevivencia. Eso les explica por qué la gente puede comer exactamente igual y nuestros cuerpos reaccionan diferente en cuanto a las calorías y en cuanto a cómo se comportan, ¿no? Y no toda la gente que restringe lo que come baja de peso. Nosotros hemos encontrado que los pacientes que padecen anorexia atípica y no bajan de peso están tan enfermos psicológica y médicamente como aquellos que sí pierden peso. Entonces, no todo es acerca del cuerpo y creo que todavía más importante que esto, no creo que el tamaño corporal de una persona sea un problema médico a tratar. Si nos enfocamos, hay estudios que han demostrado que si nos enfocamos en crear hábitos saludables, si una persona consume frutas y verduras, al menos 5 porciones diarias y hace 30 minutos de actividad, no de ejercicio formal, actividad en el día, esto ayuda, o sea, logra que las personas alcancen los niveles saludables igual que cuando les indican estas pérdidas de peso que luego regresan a pesos mayores, ¿verdad? ¿Qué pasa ante la malnutrición? El metabolismo se vuelve más lento, esto significa que el cuerpo altera la forma en que utiliza la energía, baja la frecuencia cardíaca, baja la temperatura y una digestión más lenta, pueden alterarse las hormonas, el cerebro malnutrido, yo digo que piensa, siente y percibe diferente, se vuelve más rígido, con más reglas, menos creativo, menos habilidad para el pensamiento y la gente empieza a estar más preocupada por comer. Hay una búsqueda incesante de comida porque el cuerpo está tratando de preservar el peso y esto hace que se aumente algo que se llama el rango en el set point. El set point es el peso en el que estamos, vamos a decir, programados biológicamente a tener para nuestro cuerpo y el set point es individual para cada uno de nosotros. Entonces el peso puede no cambiar con los comportamientos de trastorno alimentario dependiendo de los genes de cada persona. Entonces, la restricción calórica es un elemento casi universal de todos los TCA. La restricción dietética se ha convertido en el nuevo saludable en nuestros tiempos y esto hay consecuencias médicas serias, pero mientras persiste esto de verse saludable y se siga asociando al tamaño del cuerpo, nos seguiremos equivocando en diagnosticar a los pacientes. Entonces, una de las mentoras más importantes en el campo de los trastornos alimentarios, la doctora Cynthia Bullock, ella ha escrito sobre esto, ella dice el balance de energía negativo requerido para la pérdida de peso puede ser lo que active la sintomatología de anorexia nervosa típica o atípica en algunos individuos y aquellos que evolucionan de forma paulatina de estar en una alimentación restrictiva o dieta a un trastorno alimentario clínico pueden no reconocer sus síntomas porque en nuestra sociedad esto está visualizado como autocuidado, ¿no? Esto es todo un reto identificarlos porque tenemos a alguien en cuerpo grande y empieza a perder peso y empieza un refuerzo positivo de toda la sociedad. Qué bien, qué bueno que estás perdiendo peso, qué bueno que te estás cuidando. Incluso los mismos profesionales
refuerzan esto. Esto hace que hay una falla en la detección temprana, el paciente se vuelve cada vez más sintomático, pero como en nuestra sociedad todas estas conductas de cuidarse son bien vistas, entonces se ven como conductas de autocuidado y no como síntomas, ¿verdad? Y esto hace que hay una intervención tardía, cada vez hay mayor pérdida de peso, puede progresar anorexia y los resultados son más pobres. Entonces, una recomendación muy importante para los clínicos es que ante la pérdida de peso siempre debemos evaluar un trastorno de la conducta alimentaria en cualquier talla, ¿verdad? Y lo que, como les decía, lo que en el paciente cuerpo grande o peso alto es un tratamiento, en el paciente que padece un trastorno de la conducta alimentaria es un síntoma. ¿Sí? Entonces, ahí es como se interrelaciona, porque la recomendación que más frecuentemente vemos en pacientes que padecen diabetes tipo 2 es que tienen que bajar de peso, entonces empiezan estos ciclos yo-yo, esto lleva eventualmente a mayor pérdida, a mayor ganancia de peso y por ende a mayor descontrol metabólico. Entonces, el enfoque tiene que estar en los hábitos alimentarios, porque todos podemos tener un cuerpo saludable independientemente del tamaño y del peso de nuestro cuerpo, ¿verdad? Y la recuperación no es un camino lineal. Todos los que estamos en el campo de los trastornos alimentarios, los mismos clínicos, cuidadores y pacientes, estamos todos de acuerdo en que la recuperación es un camino lleno de trucos, de ansiedad, a veces con mucha desesperanza. Es difícil, pero es alcanzable, es posible y los pacientes se pueden recuperar. Entonces, algo muy importante cuando hablemos de tratamiento y establecer las complicaciones médicas es que sea un tratamiento basado en la investigación, en la ciencia, idealmente un especialista de trastorno alimentario y un especialista en diabetes mellitus pues, deben estar involucrados. Puede incluir tener que referir con otro profesional y lo primero siempre es salvar la vida. Entonces, como dice el hombre araña, ante grandes poderes, grandes responsabilidades. Y muy importante, hay que buscar ayuda, no hay que hacer como que no nos damos cuenta, estas enfermedades progresan y deterioran la calidad de vida. En mi opinión, más allá de la mortalidad tan importante y de las complicaciones médicas que pueden presentar, una de las cosas en las que más deteriora el trastorno alimentario es que disminuye mucho la calidad de vida. Yo digo que baja la gente del tren de la vida. Mientras el paciente o la paciente está pensando en qué comí, qué voy a engordar, no voy a engordar, qué va a pasar con mi cuerpo, las calorías, y todo su pensamiento está centrado en eso, el resto de la gente está pensando en qué voy a estudiar, dónde me voy a casar, a dónde voy a viajar, qué voy a hacer con mi vida. Entonces te baja del tren de la vida. Y si el tren se pasa, se pasa. Entonces no podemos hacer como que no nos damos cuenta de estas cosas, ¿verdad? No hay que tener miedo a hablar del elefante en el cuarto. Tener un hijo que padece un trastorno de la conducta alimentaria no es fácil. Necesitamos que los padres nos apoyen independientemente de la edad de su hijo. La recuperación es posible, es probable y ayudarlo es un verdadero acto de amor. Finalmente, los quiero invitar. Nuestro centro, Comenzar de Nuevo, es uno de los centros líderes en Latinoamérica y estamos llevando a cabo la investigación en genética de los trastornos alimentarios más importante que hay en el mundo. Nosotros estamos con la sección de México y Latinoamérica. Este es el QR de nuestra investigación. Los invito a que entren, a que nos acompañen para que necesitamos conseguir muchas muestras, tanto de controles, es decir, de gente que no padezca trastornos alimentarios como de gente que padezca trastornos alimentarios. Entonces, si ustedes nos quieren ayudar, les pido que contesten el cuestionario y si son elegibles los vamos a contactar, ¿verdad? Y finalmente, muchas gracias. Y para los que no conocen Monterrey, ahí está nuestro Cerro de la Silla y es una foto de nuestra ciudad. Este es mi equipo, a quien siempre agradezco mucho todo lo que nos apoya. Y estos son nuestros datos de contacto. Y pues muchas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias, doctora. ¿Puede dejar la información que tiene, unos momentos Sí, para cualquier sí, claro. persona que necesite, ya sea anotar el número o las redes sociales?
También les estamos compartiendo la información de contacto, el correo electrónico de la doctora, es eva.trujillo@comenzardenuevo.net. Doctora, entonces, ¿cuál sería la mejor manera de contactarla a usted para agendar alguna consulta, ya sea presencial o en línea? Con todo gusto, si quieren, pueden acudir a nuestra línea de ayuda, es www.comenzardenuevo.org/helpline, o sea, en inglés línea de ayuda. Y de ahí a través de chat, de correo electrónico o de llamada telefónica, pueden ustedes contactarnos. Nuestra línea de ayuda ofrece sesiones de orientación sin costo para poderlos guiar o encaminar hacia el mejor tratamiento disponible para ustedes. Muy bien, excelente. Y doctora, otra pregunta, ¿usted puede atender a pacientes dentro y fuera de México? Y si sí, ¿cuánto sería como la espera por si alguna persona está en urgencias de contactarla? Claro, con todo gusto. Por supuesto que sí, y tengo todo un equipo, somos todo un equipo de gente. Entonces, si yo personalmente no puedo hacerlo, lo puede hacer alguien de mi equipo. Siempre Ujú, estamos abiertos a apoyar. Cuando el paciente tiene criterios para manejo en línea, podemos hacerlo en línea. Nosotros recibimos pacientes de 11 países diferentes y de todos los estados de la República Mexicana. Entonces, ujú. cuando se puede, lo hacemos en línea, si no lo hacemos presencial. Nos Ok, organizamos con cada paciente. Esto es bien individualizado y, sí. y por supuesto que si es una urgencia, se atiende inmediatamente. Ok, excelente. Pues les extiendo de nuevo la invitación a las personas, al público que nos están viendo en este momento, a que vayan a las redes sociales de Comenzar de Nuevo. Les repetimos, es una organización que es altamente reconocida en toda Latinoamérica y ellos cuentan con todo el equipo de salud, con todos los profesionales para que puedan ayudarles a ustedes. Entonces, recuerden que no están solos, pueden recibir ayuda y también pueden salir adelante con el apoyo y con todo el tratamiento correcto. Muchísimas gracias, doctora Trujillo. Le agradezco mucho toda la información, muy valiosa, muy importante para la comunidad. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Estoy a sus órdenes, Diana. Ok, perfecto. Si gusta dejar compartir su pantalla, para poder comenzar con la sección de preguntas y comentarios, se lo agradezco. Con todo gusto. Perfecto. Aquí hay una pregunta, doctora. Dice, mi nutrióloga me ofrece darme psicoterapia para mi problema de obesidad y diabetes y se centra mucho en mis emociones, pero no me siento a gusto. Quise cambiar de nutrióloga, pero veo que muchas están dedicando a dar terapia. Yo no sé si eso está bien. ¿Me puede orientar, por favor? Sí, con todo gusto. Bueno, la psicoterapia es una profesión. Entonces, si la nutrióloga tiene entrenamiento en psicoterapia, bueno, podría apoyar, pero si no, es más bien un acompañamiento y sugiero tener un psicoterapeuta dentro del caso. Este tipo de problemáticas, el mejor abordaje siempre es en forma multidisciplinaria, es decir, varios profesionales, cada quien con un área de especialización que trabajan en una forma que nosotros llamamos e interdisciplinaria, altamente comunicados, buscando objetivos comunes para el paciente, de beneficio para el paciente. Entonces yo lo que sugeriría es buscar algún equipo que trabaje de esta manera. Ujú, muy bien. Doctora, una pregunta más. A mí me llamó mucho la atención cuando durante la presentación usted mencionó que la familia forma tiene un papel muy importante, ¿verdad? Dentro de la recuperación, dentro del tratamiento del paciente. ¿Qué mensaje les podría dar a los padres de familia que nos están viendo en este momento o familiares cercanos que tengan la ligera sospecha de que su hijo, su hija o cualquier familiar tiene un trastorno alimentario? ¿Qué deben de hacer? ¿A dónde pueden ellos acudir? ¿Cómo hablar con el hijo, con la persona que tiene este trastorno? Claro, bueno,
Definitivamente los padres, la familia es un apoyo muy importante en estos Ujú, tratamientos. Nadie conoce mejor al paciente que sus propios padres o que sus propios familiares. Entonces necesitamos de ellos. Además, son ellos quienes viven con ellos. De hecho, por ejemplo, en nuestro programa damos un gran impulso al tratamiento familiar porque sabemos que es parte de lo que nos va a ayudar a sostener todos los logros que pueda tener el paciente. ujú, Entonces, lo que yo quisiera decirle a los papás es que si sospechan, confíen, trust your guts, como dice el dicho. Confíen, si algo que están viendo ha cambiado, come diferente, se comporta diferente con la alimentación, con su cuerpo, algo no les llama la atención o alguno de sus áreas, de sus ambientes les dice, ujú, por ejemplo, los amigos están preocupados, los tíos están preocupados, o los maestros están preocupados, no hagamos caso omiso, hay sí, que hacer algo al respecto. Como les dije durante la presentación, nadie en su sano juicio que le dicen que tiene cáncer en etapa 1 contesta que se va a esperar a hacer etapa 4 para sí, tratarse, ¿verdad? ujú, Entonces, si hay sospecha, es mejor estar seguros que esto no evolucione, ¿verdad? ujú, sí, Este, yo les sugiero acudir o con un profesional especialista en trastorno alimentario o en su defecto con su médico de cabecera o su profesional de cabecera en el área donde ustedes estén para que los puedan orientar y si esa persona no sabe de trastorno alimentario, pues que los guíe hacia las asociaciones o los lugares que haya cerca de su lugar de origen. Afortunadamente con la tecnología actual, ¿verdad? Pues podemos apoyar en muchas partes del mundo. Entonces, si alguien nos quiere contactar, si tiene dudas, podemos dar orientaciones, podemos dar citas de evaluación en línea para poder ayudarlos a determinar el nivel de tratamiento y de intensidad que necesitan. Y cuando no podemos hacerlo nosotros, podemos dar recomendaciones de gente que esté en su lugar de origen. Hay los que tenemos muchos años en esto, conocemos colegas en casi todas las zonas, entonces podemos ayudarles a encontrar a alguien para que se atiendan con prontitud. ujú, muy bien. Sería el punto de contacto, la organización Comenzar de Nuevo, Con y todo ustedes gusto. se encargarían tal vez de ayudar al paciente en caso de que necesite, ¿no? De alguna otro apoyo de otra organización. Así es. Muy bien. Bueno, doctora, ahorita en lo que estoy viendo aquí las preguntas y comentarios, a ver, deme un minuto, por favor. Estoy viendo la información. Ok, muy bien. Alejandro puso ahí la página web de Comenzar de Nuevo, que es www.comenzardenuevo.org, para mayor información también. Y doctora, una pregunta más. Bueno, siento que esta presentación vino en el tiempo correcto, digamos, en el tiempo oportuno, porque se acercan mucho las fiestas, ¿no? Las fiestas de Navidad, se acerca mucho la comida y como lo mencionó en su presentación, la comida es conexión, la comida es muy sociable. Entonces, cualquier evento, cualquier reunión que nosotros podamos acudir, siempre va a haber comida, ¿no? Entonces, eso es un aspecto que nosotros pues no podremos controlar. Sin embargo, yo quisiera que nos dijera, que nos diera alguna sugerencia, alguna recomendación de cómo llevar a cabo, cómo, digamos, celebrar las fiestas decembrinas y sin tener esta angustia de cuántas calorías estoy ingiriendo, tengo que hacer ejercicio al día siguiente para poder quemar lo que ya comí, no sé, Navidad, la fiesta. ¿Qué es lo que usted podría recomendarnos en general para el Con público? todo, sí, con todo gusto. Desafortunadamente, la época del año que debería de ser posiblemente la más eh, gozadora para la gente, Ujú, para muchos puede volverse una época muy difícil, de mucha tortura porque tienen una mala relación con el cuerpo y la comida, ¿verdad? Entonces, algo muy importante es, bueno,
si nos están escuchando, ya empezaron a hacer algo bueno, que es informarse para buscar cambiar y para buscar lo mejor que sea para ustedes. Buscar cómo encontrar otras eh, eh, áreas que los hagan sentirse bien, Ujú. ¿verdad? Para poder disfrutar con la familia. Yo creo que algo importante, como dije al final, es que los trastornos alimentarios nos quitan la capacidad, nos hacen muchas pérdidas, ¿verdad? Pareciera que nos dan ganancias como por ejemplo con el peso o con el cuerpo, pero en realidad nos hacen muchas pérdidas. Sí, Entonces, recordar que hemos decidido, valga la redundancia, de no permitir tener esas pérdidas, ¿no? Entonces, yo creo que el foco en esta temporada tiene que estar en las relaciones con los demás y dejar ujú, la comida de lado, ¿verdad? sí, Sabemos que es un tiempo muy, muy difícil para nuestros pacientes, que los pone más ansiosos, sí, sobre todo porque todas las reuniones familiares en su cabeza van a implicar que tienen que comer o que tienen que estar cuidando la comida. Entonces, buscar enfocarse en las relaciones con los demás, ¿no? ujú, Buscar enfocarse en disfrutar los momentos, en pedir ayuda cuando sea necesario, o sea, si estamos con la familia nos sentimos con ¿cuál será la palabra correcta? Con esta como confianza, angustia, confianza, ¿verdad? ok, Exactamente, con esta confianza, pedirle a la familia que nos apoye, sí, para poder disfrutar estas fechas, ¿verdad? sí, A lo mejor ayudaría, por ejemplo, si alguien ya está en tratamiento y ya sabe qué va a pasar en estas fechas, pues a lo mejor ponerse de acuerdo, no sé, si se van a juntar en casa de alguien, por ejemplo, ahora que viene Thanksgiving o en Navidad, y se van a juntar en casa de alguien, a lo mejor hablarle a esa persona y decirle, oye, ¿qué va a haber de comer? ujú, Para yo hablarlo con mi nutrióloga y poder organizarme sobre lo que voy a comer. O sea, tratar de claro, quitar presiones, valga la redundancia, ¿verdad? sí, 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 Este, a lo mejor buscar, pensar en las posibles situaciones que pudieran disparar los pensamientos de TCA, de trastorno alimentario, para tratar de controlarlos, o sea, ir como un paso adelante, ¿me explico? sí, Siempre apoyado por la familia o por nuestros seres queridos, eh, eh, por ejemplo, se puede pedir ayuda como si yo tengo mucho conflicto con la comida, a lo mejor la sobremesa hacerla en la sala y no hacerla en la mesa del comedor después de terminar de comer para no seguir viendo comida. ujú, A lo mejor pedir ayuda. Repito, yo creo que algo bien importante es que durante esta época nos apoyemos en la gente que nos quiere, ¿verdad? Entonces, claro, la gente que padece un trastorno alimentario, cuando está alrededor de la comida puede sentirse sumamente ansioso, sumamente, angustiado. Entonces, hay que planear o ponerse de acuerdo con la familia para que los apoye. ujú, correcto, muy bien. Perfecto. Sí, eso es muy importante, comunicarlo con la familia y también si una paciente está en tratamiento, que no abandone el tratamiento, especialmente en esta temporada, y también Definitivamente. que consulte, ajá, que consulte al profesional o a su médico porque es algo muy, pues, importante para su salud. Claro, tratar de no Mm, mantenerse aislados, ¿verdad? O sí, sea, cuando estamos batallando con estos temas, la tendencia es aislarse y es por el contrario, ujú, tratar de no mantenerse aislado. Ahí es donde se pide ayuda con la familia. Como son tiempos de relax, a lo mejor
tratar de limitar el tiempo que están en redes sociales, ¿verdad? Para que eso no incremente la angustia, este, a lo mejor planear con anticipación en conjunto con mi familia juegos que vamos a hacer, si yo estoy Sí. ansiosa o ansioso, a lo mejor llevar cartas, llevar juegos de lotería, juegos de mesa, que permitan de alguna manera ayudar a desenfocarse de la comida y enfocarse más en la familia, en las relaciones, en el momento bonito que se está viviendo por las fiestas. Ujú. Y me gustó mucho la analogía que dijo del tren. Me pareció algo muy bonito porque sí, realmente se bajan totalmente de todas De esas del tren experiencias de de la la vida, vida. Sí, todo. totalmente. Me gustó muchísimo esa analogía, nunca la había escuchado, pero es correcto, sí, así es como una persona con un trastorno alimentario sufre, ¿no? Todas esas, y se pierde de todas esas alegrías en la vida. Es Entonces, correcto. sí. Doctora, una última pregunta para a lo mejor concluir con esta presentación. Justamente ahorita que mencionó sobre las redes sociales, toda la vida se ha escuchado, ¿verdad? Hay mucha investigación sobre el impacto que tienen las redes sociales en el aumento de los trastornos alimentarios. Díganos, en su experiencia, porque sé que formó parte del Consejo de Seguridad de Redes Sociales, y quisiera que nos hablara un poquito sobre qué tipo de iniciativas, qué es lo que piensa usted, toda esta importante información. Claro, con todo gusto. Bueno, las redes sociales pueden ser un arma muy poderosa, negativa o positiva, ¿verdad? Sí. Desafortunadamente, sí hay mucha información inconclusa o inadecuada que exalta mucho un cuerpo inalcanzable para la mayoría de nosotros o Sí. alimentaciones muy disfuncionales recomendadas por, al parecer, gente que menciona que sabe sobre esto. Entonces, esto puede confundir mucho a la gente, puede generar expectativas inadecuadas, puede generar mucha frustración, enojo, mucha ansiedad. Entonces, nosotros tenemos que aprender a limitar esto. Algo de lo que, como te comenté antes de que empezáramos el programa, en todo lo que hemos estado trabajando con las redes sociales para ayudar a los usuarios a que sean espacios más seguros para los menores de edad, que los padres sepan qué hacer. Hemos dado recomendaciones sobre estos espacios para que sepan a quién seguir. Entonces, a lo mejor algunas recomendaciones claves que te puedo decir es limitar el tiempo que estén en redes sociales, particularmente los muy jóvenes. Algo importante es que dejen de seguir las cuentas que saben que los ponen más ansiosos, que saben que los ponen más angustiados. El algoritmo les va a ayudar, porque en la medida en que dejan de seguir esas cuentas y siguen cuentas más positivas, es en la medida en que el algoritmo les va a ir dando más acceso a cuentas de ese estilo, ¿verdad? Por ejemplo, no es propaganda, pero síganos a nosotros y van a Ujú. empezar a tener, tenemos un programa que se llama The Body Image Program, que es una de nuestras redes sociales, que es un programa para el público en general, para mejorar la relación con nuestro cuerpo, para mejorar la imagen corporal. Entonces, nosotros tenemos, estamos vinculados a otras cuentas Okey. que trabajan precisamente en eso, en mejorar la forma en que percibes tu cuerpo, mejorar la relación con tu cuerpo, ¿no? Entonces, mejorar limitar un poco los tiempos, disminuir las redes que te repito, que sabemos Sí. que no hacen bien, ¿verdad? Que les hacen daño o que les generan, los pacientes te pueden decir que se sienten más ansiosos, ¿verdad? Entonces, tratar de limitar todo eso. Aquellas cuentas donde se habla mucho del estigma al peso, del sesgo al peso, como ya les expliqué, cómo influye Ujú. importantemente en cómo la gente lo percibe, pues por eso es importante limitar todo eso, ¿verdad? Sí. Este,
Las redes sociales, las plataformas han estado trabajando desde hace varios años en tratar de hacer ambientes más seguros. Desafortunadamente es una tarea maratónica, y necesitamos la cooperación de todos. Necesitamos que los papás nos ayuden a ver qué redes están siguiendo sus hijos pequeños o hijos menores de edad. Necesitamos que los adultos aprendan a identificar estas redes que son más alertas o riesgosas, ¿verdad? Para dejar de seguirlas. Y limitar estos tiempos. En las Ujú. redes sociales, las puedo mencionar en TikTok, Claro, en sí, Facebook, en Instagram. Si ustedes en los buscadores ponen, por ejemplo, anorexia, hashtag anorexia, las van a mandar a lugares donde hay recursos de apoyo, sí. como nuestro centro, por ejemplo, y otros recursos que existen para que la gente pueda, antes de ver estas redes sociales, ¿cómo se llama? Revisar estos recursos en primer lugar para apoyarse, ¿verdad? Sí, De hecho, TikTok acaba de sacar un manual que con todo gusto se los paso para que lo pasen al por público. favor, sí. Ujú, Ya está en nuestras redes, de hecho lo pueden buscar en nuestras redes para padres, es un manual para padres para dar okey, mayor seguridad a a la plataforma en menores de edad. ujú, Trae muy buenos tips para papás, entonces creo que es algo que todos los padres deberían de leer. okey, podemos encontrar eso en la cuenta de Instagram de Comenzar de De Nuevo. comenzar de nuevo, es correcto. Y en la de Okey, Facebook y en la de TikTok. En las tres cuentas en está las esta información. Ujú. okey, en español, ¿y está disponible Está en en otro español. idioma? La Ujú, cuenta está en español. okey, La información también la pasamos en español. De hecho, aquí la tengo, te la voy a mandar ahorita que lo puedo sí, abrir. por Ujú. favor, para poder compartirla aquí al público. Con todo Em, gusto. Muy bien. Pues, Amanda comenta: "Felicidades, excelente tema", y también, desde Facebook, San Juana Moreno comenta: "Excelente presentación, felicitaciones a la doctora, saludos cordiales desde Altamira, Tamaulipas". Muchas gracias. Saludos hasta Tamaulipas. Muy bien, excelente. Bueno, pues, doctora, em, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Le agradezco muchísimo por dedicarnos su valioso tiempo, por venir y hablarnos sobre estos temas realmente que son un tabú, desgraciadamente, en nuestra comunidad latina y en otras comunidades, pero si no lo hablamos, si no abarcamos el tema, pues no podemos realmente buscar una salida, ¿no? Entonces, estas Totalmente. conferencias se realizan también para incrementar, como decimos, el awareness, concientizar, educar, informar a toda la gente. Y yo les hago también la invitación de nuevo a que sigan a las redes sociales de Comenzar de Nuevo. Tienen mucha información, recursos, en español, sobre todo, y es información fidedigna. Entonces, por favor, cuando tengan tiempo, pueden, buscar ahí cualquier en las redes sociales y, pues, también nosotros tenemos ese tipo de información en estas conferencias. Muchísimas gracias, doctora. Al contrario, muchas gracias a ustedes por ayudarnos a seguir cumpliendo con nuestra misión de difusión de información basada en la ciencia y ayudarnos como dices, a generar más conciencia porque nadie cambia lo que no conoce, ¿verdad? Sí. Entonces necesitamos que la gente conozca para que pueda tomar decisiones bien informadas y que ayudemos a tener una generación de jóvenes sanos más adelante. Entonces, por supuesto que gracias a ustedes. Sí, le deseo muchísimo éxito en sus conferencias. Sé que anda por viajando por todo mundo, así que le deseo muchísimo éxito y en verdad, ojalá pueda estar con nosotros de nuevo aquí en el programa Pregunta al Experto. Encantada, Diana, muchas gracias. Muchas gracias también a todos los que nos sintonizaron, participaron y también que continúan compartiendo estas conferencias desde sus redes sociales.
Si gustan ver la grabación completa de este programa, pueden visitarnos en Facebook, canal de YouTube y también nuestra cuenta de Instagram como @Noche Cultural, Comunidad y Herencia Cultural. Tenemos en estas plataformas información muy importante para usted sobre su salud física y mental. Y también si tiene dudas o preguntas al respecto, nos puede mandar un correo electrónico al info@nochecultural.com y quedamos atentos a cualquier duda o pregunta que usted tenga. Comunidad y Herencia Cultural se complace en agradecerles por haber asistido a este programa Pregunta al Experto, que es conformado por Antonio Huerta en la dirección, Jessica Zapata en la coordinación y el apoyo técnico de Alejandro Guzmán. Y por último, su servidora Diana Ramírez en la locución. Muy buenas noches y que la pasen muy bonito. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias, doctora. Buenas noches. Buenas noches.